encontramos en el Método Kairos en el barrio de Palermo para disfrutar de la obra Descubriendo al Che, una hipótesis desordenada sobre quién fue el Che Guevara. Nos encontramos con Francisco Ruiz Barlet, quien interpreta al Che Guevara en Descubriendo al Che. Fran, contanos en qué momento de tu vida descubriste al Che. ¿Fue en tu infancia, en tu adolescencia? Bueno, viste que son personajes que forman parte como un poco de la mística de nosotros, ¿no? De nuestra idiosincrasia e incluso de nuestro pensamiento político, filosófico. Hay algo muy puntual que pasa con el Che, que de hecho esta idea de descubrir al Che tiene que ver un poco con eso, que es que además de ser eso es como una especie de bandera de bandas de rock, viste, como mucha gente que tiene la remera del Che. Yo creo que empecé más conociendo al Che por el ícono, ¿no? Por esta cosa de no saber bien quién era, pero sí que mucha gente del rock cargaba su bandera o andaba con una remera con su cara. Entonces creo que hoy podría afirmar que lo estoy descubriendo ahora, realmente, ¿no? Y creo que el título termina siendo una consecuencia real de una búsqueda que tuvimos con Matías Puricelli de verdad empezar a adentrarnos en quién fue este personaje y dónde está la distinción esa entre persona y mito, ¿no? ¿Y cómo te llegó la propuesta? ¿Te convocaron? ¿Cómo fue ese momento donde nació, ¿no? La génesis de Descubriendo al Che? Bueno, mira, fue muy interesante. Quien es el director es mi mejor amigo de la infancia, nos conocemos, de hecho somos los dueños de aquí del Método Kairos, y me dijo, che, mira, me llegó esta propuesta del Cultural San Martín para hacer del Che, y yo en principio le dije que no, porque un poco mi sensación era que como actor no me sentía identificado con la imitación, no es un recurso que me convoque estilística y artísticamente, no era algo que me convocara, y él me insistió un poco y un poco lo que le propuse fue trazar una matemática de la obra que me permita más bien ir convirtiéndome en la obra que empezar imitándolo. Bueno, muchísimas gracias, Fran. Esperamos entonces a la gente, ¿no? ¿Qué días están? Estamos los jueves a las 21 a 15 horas en el Método Kairos, que es aquí en Palermo, El Salvador 4530, y gracias siempre por el espacio. Nos encontramos ahora con Matías Puricelli, el director de Descubriendo al Che. Te quiero preguntar, Mati, o Puri para los conocidos. Está bien. ¿En qué momento surgió la idea de dirigir esta pieza? ¿Por qué aceptaste, ¿no? También dirigir este material. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué te atrajo? Bueno, sí, es una buena pregunta. En realidad fue como todo un gran match que se armó ahí entre el Cultural San Martín, el texto que habían presentado en el Cultural. Yo venía hablando con Diego Berardo, que era el actual director del Cultural San Martín, y él tuvo la intuición de que a mí me podía llegar a interesar. La verdad es que el Che Guevara para mí no era una figura que me convocara tanto, y al mismo tiempo no sabía nada más que lo que uno puede saber superficialmente del Che, y me interesaba sumergirme en realmente descubrir a este personaje sin saber que la obra se iba a llamar Descubriendo al Che, porque en ese momento se llamaba Viva Che. Así que me interesaba un poco la idea de trabajar en el Cultural, me interesaba meterme con una figura que era medio polémica y que yo encima desconocía, me interesaba que también eso estaba dentro al principio de una figura que ocurría en ese momento en el Cultural, que eran ahora no me acuerdo el nombre, pero era experimentación, digamos, estábamos 2 meses trabajando el material y que podía armar un equipo que me gustara sobre todo, ¿no? Entonces, en principio estuve como casi un año reformulando el texto, haciendo una adaptación, como tratando de encontrarle la vuelta. No se la encontraba del todo yo, la verdad. Era muy larga la obra en ese momento y empecé como a llamar gente que me interesara. Bueno, Fran, obvio, López, que es el que hace la música, el director musical, y un elenco, ¿no? Estaba Quique, Renzo, bueno, toda gente, Leo Camo, Martu, gente que me encanta y que era un lindísimo proyecto para experimentar, digamos, ¿no? Y bueno, la cosa fue creciendo y hasta que encontré la identidad del proyecto y la identificación que yo podía sentir con el proyecto, tardamos bastante. Y bueno, se fue armando una dramaturgia que ya después entró Fran también a trabajar un poco en la dramaturgia y se armó algo que terminó y mismo ahora me identifica mucho como
como director, como hacedor, digamos, ¿no? Estamos con Martina Maisterra y Leonel Camo, dos actores de Descubriendo al Che. Y quiero, chicos, primero que me cuenten un poquito qué personaje interpretan y cuál es su vínculo con el Che. Bien, bueno, yo interpreto a Julia Cortés, que es la maestra donde encuentran al Che y donde va antes de ser fusilado. Mi personaje más que nada intenta llevar a la obra la parte más humana, en donde se conecta con el Che desde la necesidad más básica, desde dar un plato de alimento, pensar que Julia Cortés fue la persona que le dio la última comida al Che Guevara antes de que lo fusilen. Entonces intentamos de llevar adelante toda esa construcción a través de 2 escenas en las cuales el Che con Julia empiezan a intercambiar con un diálogo poético también de la obra y también para expresarlo un poco más de la historia del Che. Por acá. Bueno, yo interpreto a Gary Prado, que es básicamente el militar boliviano que se encarga de la detención del Che en Bolivia, en La Higuera. Y muy a grandes rasgos, mi participación en la obra es esta de dar el puntapié inicial para que lo terminen fusilando a el Che Guevara en esta escuela rural en donde lo detenemos. ¿Y con qué se va a encontrar la gente cuando vean Descubriendo al Che? Así, en pocas palabras. Una experiencia, realmente. Y el conocerlo no solo desde una bajada de quién es el Che, sino que ellos puedan construir, y también por eso el nombre de Descubriendo al Che Guevara, es la sensación que te deja la obra. Con tantos estímulos, uno elige qué ver, dónde prestar atención, qué palabras ir formando para poder llevarse su propia idea de quién es el Che Guevara. ¿Por qué la gente no se lo puede perder? No se lo puede perder porque estamos trabajando sobre un personaje histórico del que nos hablan poco, quizá porque es un poco cercano a otros personajes históricos, pero nos hablan poco de él, y porque siento que hoy más que nunca en este contexto sociopolítico que estamos viviendo, esta obra habla de cosas que estamos viviendo nuevamente, así como las vivió en su momento el Che Guevara. Bueno, súper interesante esta hora, entonces recordamos la información para la gente para que no se la pierda. ¿Cuándo están? Estamos los jueves en el Método Kairos a las 21 horas. Los esperamos. Y con entradas a la gorra, lo que es muy importante. Gracias, chicos. Si querés saber quién fue el hombre detrás del mito, no te podés perder Descubriendo al Che en el Método Kairos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.